Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como siempre digo, no olvides dejar tu like y suscribirte si te está gustando la dinámica. Y nada, dicho esto, comencemos. En esta ocasión, continuaremos la serie de ejércitos de la antigüedad, tratando el conglomerado militar de la antigua India. Pues bien, la India es una de las civilizaciones más antiguas de la Tierra, con más de 7000 años de antigüedad. Aunque esté separada del resto de Asia por las montañas del Himalaya, durante la mayor parte de su historia, la India ha librado numerosas y violentas guerras entre sí. Durante su larga historia, hubo más de 100 reinos que combatieron entre ellos, haciendo y deshaciendo alianzas. En los duros desiertos del noroeste estaban los feroces reinos Rajput, literalmente hijos de reyes, que luchaban a caballo y a lomos de camellos. En el centro de la India había poderosos reinos descendientes de los invasores arios, que invadieron la India hacia el año 1500 a.C. En las selvas del sur había otros reinos grandes y formidables, más antiguos que los arios, los habitantes originales de la India. En la meseta del Deccan, donde se encontraban los reinos del norte y del sur, había otras naciones más pequeñas, pero con algunos de los luchadores más feroces del subcontinente. Al este estaban los reinos de Bengala y Assam, al norte el temido reino de Nepal. La guerra en la antigua India giraba en torno al carro. Los carros indios no se parecían en nada a los ligeros y elegantes carros de Egipto. Eran enormes, de madera y hierro, y estaban decorados con oro. Tenían 4 ruedas y solían llevar a 2 hombres, el auriga y un arquero que también llevaba un arma para el combate cuerpo a cuerpo. Este arquero, de pie sobre el carro, se elevaba a más de 2 metros del suelo, lo que le daba una ventaja significativa sobre la infantería enemiga. Algunos carros tenían capacidad para más hombres, el más grande para 7. Los carros indios eran tan grandes y pesados que necesitaban de 4 a 6 caballos para tirar de ellos. A diferencia de los carros egipcios, que se movían rápidamente y hostigaban a las filas enemigas, los carros indios a menudo cargaban directamente en la batalla cuerpo a cuerpo, aplastando a los enemigos bajo sus ruedas. Ninguna descripción del antiguo ejército indio estaría completa sin mencionar al elefante. India fue el primer país que utilizó al elefante en combate en torno al 1500 a.C. y el último que dejó de hacerlo en torno al 1800. Las guerras se libraban con frecuencia por territorios que contaban con gran cantidad de elefantes. Estos elefantes del extremo sur de la India y de Sri Lanka eran los más apreciados, ya que se consideraban los más feroces en batalla. A menudo, la riqueza de un rey se medía por el número de elefantes que poseía. Un solo príncipe indio podía poseer más elefantes que toda Cartago. De hecho, las fuentes nos indican que el ejército del emperador indio Chandragupta Maurya, que reinó en el siglo IV a.C., tenía más de 21.000 elefantes. Estos elefantes solían estar fuertemente blindados y tenían una estructura parecida a un castillo en el lomo donde se alojaban varios guerreros y un mahout que guiaba al elefante. El uso de estos elefantes en batalla también variaba mucho. Una táctica común utilizada por Poro en el Hidaspes contra Alejandro Magno consistía en colocar a los elefantes a cierta distancia entre sí, entre 40 y 100 pies, y luego estos elefantes actuaban como fortalezas móviles donde el resto del ejército podía reunirse a su alrededor. Otra táctica común, probablemente la más peligrosa a la par que eficaz, consistía en utilizar a los elefantes para asaltar directamente las líneas enemigas. Los elefantes se disponían en formación de muro y al estar fuertemente blindados con hierro o acero de la cabeza a los pies, en sus colmillos se colocaban largas espadas de acero, a menudo recubiertas de veneno, y cargaban frente al enemigo. Los mahouts los hacían avanzar en una carga coordinada, causando estragos en las filas enemigas. Los arqueros o lanceros que iban encima de los elefantes eliminaban también a los soldados enemigos. La caballería de los ejércitos indios no es en su mayor parte digna de mención. Sin embargo, hay excepciones. La caballería Rajput era extremadamente hábil y, hombre por hombre, era más que rival para, por ejemplo, la caballería mongol, como demostraron en varias ocasiones. Iban ligeramente acorazados y se movían con extrema rapidez. Iban armados con una ligera espada curva y un pequeño escudo circular. Podían cargar y luchar a una velocidad increíble. Muchos de ellos llevaban arcos y flechas y eran expertos arqueros. El ejército Rajput estaba compuesto casi en su totalidad por caballería. En los demás ejércitos de la India también se utilizaba la caballería, a veces en gran número, pero su función simplemente consistía en proteger a los elefantes y a los carros de posibles ataques de la caballería enemiga. Pero el grueso del ejército indio y de la mayoría de los ejércitos del mundo era la infantería. La infantería estaba equipada con una gran variedad de armas, que diferían enormemente entre los distintos países de la India. Probablemente el arma más común era la espada, pero incluso esta presentaba cientos de formas en toda la India. Los arqueros indios utilizaban un arco similar al arco largo inglés, en el sentido de que eran tan altos como la persona que los utilizaba. Sin embargo, los arcos indios también eran recurvados. Numéricamente, los ejércitos indios solían ser mayores que los occidentales. Era habitual ver ejércitos de cientos de miles de hombres luchando en el campo de batalla, aunque los propios reinos fueran de pequeño tamaño. Como la infantería formaba la mayor parte del ejército, una batalla típica parecía un
mar de infantería y caballería luchando entre sí, mientras que los carros y los elefantes destacaban por su tamaño. La India fue una de las principales naciones en aplicar tácticas, divisiones y formaciones. Los ejércitos no salían simplemente corriendo al campo de batalla, había comandantes que colocaban cuidadosamente sus enormes ejércitos en formaciones intrincadas. Algunas formaciones eran la chakra, en forma de rueda, el suchi, en forma de aguja, la chayana, en forma de halcón, la mala, en forma de guirnalda, y la garuda, en forma de águila. Pero la más destacada es la formación en forma de loto, en la que los arqueros se situaban en el interior y la infantería y la caballería se disponían como una flor de loto protegiéndolos. Sus armaduras también diferían mucho entre sí. Algunos reinos, especialmente en el sur de la India, no llevaban siquiera armadura debido al calor extremo. Otros llevaban armaduras resistentes, hechas de placas entrelazadas de hierro, acero y cuero. Muchos guerreros no llevaban armadura, sino ropa de seda. Esto servía para bloquear las flechas que no podían penetrar estas fibras. El imperio Maurya, que duró entre el siglo IV y el segundo a.C., fue el primero que consiguió unir a toda la India. Esto se debió en parte a su compleja estructura militar. Como la mayoría de los ejércitos indios antiguos, el ejército Maurya tenía 4 tipos de tropas: los elefantes, los carros, la caballería y la infantería. El ejército estaba dividido en muchas unidades. La más pequeña se llamaba Pati y constaba de un carro, un elefante, 3 soldados de caballería y 5 de infantería. El elefante y el carro solían estar en el centro, rodeados por la caballería y la infantería. 3 Pati formaban un Senamuka y 3 Senamuka formaban un Gulma. Otras divisiones eran las Gana, Vaini, Pratana, Kamu y Anikini, cada una de las cuales era 3 veces mayor a la anterior. Finalmente estaba la Kshawini, que estaba compuesto por 10 Anikini y era la unidad más grande del ejército. El ejército mauriano llegó a contar con múltiples Akshawani y se cree que su ejército permanente contó con 3/4 de soldados, uno de los mayores ejércitos del mundo en aquella época. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y eso, no olvides dejar tu like y suscribirte y nada, nos vemos en la próxima.